preparando, ¿cierto? Para que los vayan ocupando, por ejemplo, ahora que tienen que dar la prueba de transición a fin de año, ¿ya? Ocupen estas estrategias de subrayar, destacar, de ver las ideas principales, las secundarias, ¿ya? Ahora vamos a profundizar, ¿cierto? En cómo identificar las ideas principales y la secundaria en un texto, ¿ya? También se los voy a compartir. Bien, ¿ya? Dice así, ¿ya? Para que todo este material se los voy a dejar disponible igual, ¿ya? Bien. Deberían poder verlo, ¿ya? Muy bien. Hay dos cosas importantes, dos partes importantes cada vez que leemos un texto, que es la coherencia, que la coherencia es el sentido que tiene un texto, ¿ya? ¿Verdad? El mensaje que se está transmitiendo en el texto. ¿Hay alguien que tiene activado el micrófono? Por favor, desactivarlo, ¿ya? Y la coherencia se puede dar de manera local, cuando queremos encontrar el sentido dentro de un texto, pero a nivel de los párrafos. También está la coherencia global, cuando tiene que ver con el sentido que tiene todo el texto, ¿ya? Y también la cohesión. La cohesión son, como el nombre lo dice, cómo enlazamos, ¿verdad?, las partes de un texto. Por ejemplo, la relación que hay entre palabras, entre frases, entre oraciones, ¿ya? Y ahí son súper importantes los conectores. La prueba de transición ya no evalúa conectores como lo hacía la PSU. De todas maneras, los conectores son súper importantes porque son lo que le hace que el texto tenga sentido también, ¿ya? Lo que sí vamos a ver es la importancia de la correferencia, es decir, ocupar sinónimos, pronombres para no repetir lo mismo a lo largo del texto, para que no sean textos tan monótonos, ocupar pronombres, que son la pronominalización, y el uso adecuado de conectores. Bien, ustedes saben que un texto, es cierto, siempre tiene un propósito comunicativo, ¿ya? Es una unidad completa, ¿ya? Un texto, viene la palabra latina textus, que significa tejido o texto. ¿Y por qué? Porque todo texto es una red de ideas, es un entramado de ideas, ¿verdad? Que van dándole un sentido, ¿ya? Que está formado por palabras, ¿verdad? Por oraciones, ¿cierto? Y párrafos, ¿ya? Y como decíamos, era muy importante la coherencia y la cohesión. Esto lo vimos el año pasado, lo que vamos a comentar ahora, pero es súper importante que lo vuelvan a recordar, ya que diferencien que el tema y la idea principal no son lo mismo, ya. ¿Cómo encontramos un tema dentro de un texto? Acuérdense que el tema puede estar explícito o literal o puede estar implícito y por lo tanto tengan que deducir el tema, ¿ya? Por ejemplo, un tema, ¿cierto?, se caracteriza por ser una síntesis, una frase que resume, que sintetiza el texto, ¿ya? Y que a la vez la podemos encontrar con la pregunta ¿de qué trata o de qué trataba el texto?, ¿cierto? Esa es la forma de encontrar el tema, ¿ya? Entonces, cada vez que queramos, ¿cierto?, identificar el tema en un texto, nos hacemos la pregunta ¿de qué trata el texto? ¿Ya? Eso es lo básico, ¿ya? Por ejemplo, veamos este poema de Héctor Solano, Ausencia. Dice, esta casa nuestra, donde tus atardeceres me iluminaron, ya no es la misma, pues yo mientras yo me enveneno, de ternura tú me esquivas, solo mi perro confidente, arrinconado, cómplice del silencio y la fatiga, insoportable y trágico, me mira. Si se fijan, acá este poema da cuenta como de un sufrimiento, ¿verdad? Da cuenta de una persona que está sola, ¿cierto? Ya al parecer fue abandonado, por lo que da cuenta, ¿cierto? Y está cansado, pero ocupa la palabra trágico, algo pasó acá, ¿ya? Y si nos preguntamos, como decía ahí, para ver el tema, ¿de qué trata el texto, ¿cierto? Trata de un lamento ante el amor perdido de la persona que él quiere o que él quería, ¿cierto? ¿Ya? Entonces ahí está mucho más literal, más explícito, ¿ya? Otra estrategia que hay que usar es cómo identificamos la idea principal. La idea principal se encuentra siempre encontrando el tema primero. Sabiendo el tema de un texto, es decir, de qué trata el texto, es que podemos encontrar la idea principal, ¿ya? La idea principal es lo que se dice en relación al tema, ¿ya? Eso es lo que tenemos que ver, ¿ya? En ese sentido, por ejemplo, como les decía, la idea principal puede estar explícita, literal, o implícita, ¿ya? Entonces recuerdo, ¿verdad? La idea principal se encuentra encontrando el tema, ¿cierto? Y luego preguntándonos qué se dice en relación al tema, ¿ya? Cuando la idea principal está explícita, es decir, aparece textual, ¿ya? En un texto, ¿cierto?
podemos hacer lo siguiente. Tenemos que leer con atención el texto porque la idea principal va a estar allí. Recordar, ¿cierto?, que una idea principal generalmente es una frase o una oración y que siempre se relaciona con las palabras claves de un texto. Por eso es muy importante destacar, ¿cierto?, subrayar las palabras más importantes en un texto. Y también a veces ubicar los sinónimos también es súper útil, ¿ya? Sin embargo, cuando la idea principal está implícita, es decir, que ustedes tienen que sacar conclusiones para llegar a ella, se hace un poco más difícil. Pero vamos a ver un ejemplo. Veamos acá. El hombre siempre aspiró a volar como los pájaros. Cuenta la leyenda que Ícaro utilizó unas gigantescas alas pegadas con cera para poder volar, pero su intento fracasó. En el siglo XVIII utilizó los globos. En el siglo XX utiliza poderosas máquinas voladoras como los aviones y cohetes para la navegación espacial. Si se fijan, ahí tenemos varias marcas en el texto. Primero, estamos hablando del hombre a lo largo del texto. Pero ¿qué acción del hombre? El intento por volar, ¿cierto? Por eso es que se menciona al principio el mito de Ícaro, ¿cierto? Que se le cortaron la ala, más bien se les quemaron las alas, ¿verdad? Este mito griego, ¿ya? Que simbolizaba este fracaso por volar. Después habla del siglo XVIII con los globos aerostáticos y el siglo XX con los cohetes, ¿cierto? Y los aviones, ¿ya? Pero la palabra clave que se repite en el texto, ¿cierto? Es volar. Entonces, eso era el tema, ¿verdad? El tema en este caso entonces sería las ansias de volar, ¿verdad? Del hombre, ¿verdad? El deseo de volar del hombre, ¿ya? Y busquemos palabras como que estén relacionados con volar. Si se van fijando, aparece la palabra pájaro, la palabra alas, globos, máquinas voladoras, aviones. Esas son todas palabras o campos semánticos, ¿verdad? Son palabras que pertenecen o que tienen un sentido, un mismo significado o que apuntan a lo mismo, a que es a volar. Entonces, teniendo en cuenta las palabras clave, ¿ya? Es que ustedes pueden sacar una conclusión o deducir cuál es la idea principal del texto, ¿ya? ¿Cuál era la idea principal entonces? Lo que se decía en relación al tema, que era el hombre que siempre aspiró a volar como los pájaros, ¿verdad? Esa era la idea principal. ¿Se entiende? ¿Va quedando claro cómo encontrar la idea principal? ¿Ya? Cualquier cosa me van diciendo. ¿Ya? Vamos a ver otro ejemplo, ¿ya? De cómo encontrar una idea principal, ¿ya? En este texto que habla sobre Star Wars, ¿ya? Espero le gusta Star Wars o no, ¿sí? ¿Hay algún fan de Star Wars? ¿No? Veamos, dice, todo comenzó con la frase May the Force be with you, que la fuerza esté contigo, una de las más emblemáticas de la saga de Star Wars, y que suena muy parecida a May the Fourth be with you, que el 4 de mayo esté contigo. Por eso, los fanáticos de la eterna creación de George Lucas instauraron esta fecha como el día de Star Wars, ¿cierto? El 4 de mayo. Así este día, millones de fanáticos de la saga celebran a su modo a la franquicia, pero no fue solo un asunto del azar. La saga está relacionada con este mes desde sus orígenes, como que las 6 cintas, ¿cierto? Las 6 películas de Star Wars, han sido estrenadas en mayo. A los que son fanáticos de Star Wars, me imagino que saben esos datos, así como también que el cumpleaños de George Lucas es el 14 de mayo, y que el Walt Disney World Resort inicia este mes sus fines de semana Star Wars. Si se fijan, hay varias marcas del texto que apuntan a darnos indicio de cuál es la idea principal, ¿ya? Por ejemplo, la frase suena muy parecida a May the Fourth be with you, el 4 de mayo esté contigo, que instauraron esta fecha como el día de Star Wars. Ahí si se fijan, están hablando constantemente del 4 de mayo y relacionado, ¿cierto?, con Star Wars. Este día, millones de fanáticos de la saga celebran a su modo la franquicia, y la saga está relacionada con este medio de sus orígenes. Las 4 pistas que marcaron, ¿cierto?, del texto, se relacionan, ¿verdad?, con el día 4 de mayo, que es el día que se celebra como el día de Star Wars, ¿ya? Entonces, como todas esas ideas, ¿verdad?, del texto apuntan a esta idea común, esa sería la idea principal. Eso se hace, esto que hicimos recién se hace cuando busquemos la idea principal y no esté literal, sino que tengamos que deducirla, ¿ya? Entonces la idea principal de este texto eran las razones para instaurar el 4 de mayo como el día de una película, ¿cierto? Que era Star Wars. ¿Queda claro la forma de encontrar la idea principal? ¿Quedó claro? ¿Se fue entendiendo el paso a paso que hay que hacer para encontrar una idea principal? ¿Ya?
esto de la idea principal tienen que irlo entrenando igual, ya para que no cometan errores allí, ¿ya? En un texto, ustedes saben que no solamente están las ideas principales, sino que también están las secundarias. Las secundarias siempre nos aportan una información nueva, ¿verdad? Que complementa la idea principal, ¿ya? Es lo extra, ¿cierto? ¿Ya? Dentro del mismo texto de Star Wars, por ejemplo, ya teníamos que la idea principal eran las razones para instaurar el 4 de mayo como el día de Star Wars, ¿verdad? ¿Y qué ideas secundarias habían en ese párrafo? Que, por ejemplo, durante este día los fanáticos celebran la franquicia Star Wars, las 6 cintas se han estrenado este mes, y el cumpleaños de George Lucas es en mayo. Todos esos son datos anecdóticos que complementan a la idea principal, entonces serían la idea secundaria, ¿ya? Después, ya para ir cerrando, vamos a ver este otro ejemplo para que vayan aplicándolo como para la prueba de transición, que dice así: de Eduardo Siri, calle La Planchada de Valparaíso, una historia sin olvido. ¿Cierto? Ya sabemos por el título que ya nos van a hablar de Valparaíso, que Valparaíso ustedes saben que es una zona muy particular, muy pintoresca, ¿verdad? Con varios cerros, cada cerro tiene su historia, ¿cierto? En Valparaíso tiene sus calles que son emblemáticas, su lado cultural, bohemio también de esta ciudad. Dice así: conocida en la antigüedad como calle de la Planchada, era originalmente una calle de madera construida con tablones. Hay que destacar que esta calle se hallaba a los pies del Cerro San José o del Castillo, donde hoy se encuentra el Cerro Cordillera. En los años venideros, la calle pasa a llamarse Teniente Serrano Montaner, uno de los héroes del combate naval de Iquique del año 1879, y fue el centro comercial más importante de Valparaíso. O sea, todo el primer párrafo nos habla de la historia, del nombre que era originalmente y cómo ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Después nos especifica: la calle Serrano guarda en sus entrañas música, el pasar de los caballos, tranvías y carretas, sin olvidar tantas malas palabras de los habitantes de la época, ni dejar de lado el llanto y la risa de un ebrio pasando la mona, ¿cierto? Pasando la mona es como la rabia, ¿cierto? No sé si la, ¿verdad? En uno de sus rincones preferidos, o la caña también, ¿cierto? Utilizándolo para dormir en las cálidas noches del verano lleno de ritmo y bohemia, y con seguridad hasta la calle estaba con la mona. Muy bien. ¿Cuál es la pregunta que se nos hace de ese texto? Por ejemplo, el autor expone sobre la memoria de la calle Serrano que, eh, si nos fijamos, esa respuesta debería estar literal, ¿cierto? ¿Ya? Dice: ha sido olvidada por la ciudadanía, pues hasta la calle estaba con la mona. No es que la gente haya olvidado del nombre de la calle, ese no es el punto de la historia. No tiene memoria histórica a pesar de pasar a llamarse Teniente Serrano. Tampoco podemos decir eso, al contrario, ese texto lo que hablaba era que esta calle tenía historia, de hecho, mucha historia. Ya, esta recoge los recuerdos colectivos, los recuerdos de las personas, de la sociedad, distintas imágenes de su historia. Esa sí era muy precisa, porque lo que se hace es darle o recobrar la historia que ha tenido esa calle para la gente de Valparaíso. Bien, y por último, en un principio la calle de la Planchada era, si se fijan, esa respuesta está literal, al principio dice: conocida en la antigüedad como calle de la Planchada, era originalmente una calle de madera construida con tablones. Esa respuesta estaba literal, por lo tanto ahí era la A, de madera construida con tablones gruesos y firmes. Bien, los otros ejercicios se los dejo para que los vean ustedes, ¿verdad? ¿Cierto? Y puedan ejercitar un poco más. Por último, vamos a hacer la síntesis de la clase. En esta parte vimos que cada párrafo tiene su idea principal y que toda idea principal se encuentra identificando el tema, ¿cierto? Con la pregunta de qué trata el texto, sobre todo cuando está de manera literal. Y la idea principal es qué se dice acerca del tema. Y cuando la idea principal está implícita y tenemos que sacar conclusiones o deducirla, lo que se hace es ver marcas del texto, ver lo que tienen en común y armar nuestra propia definición del tema. ¿Ya? Eso para cada párrafo. ¿Ya? Y todo texto, a la vez, ¿cierto? Además de cada párrafo tener su idea principal y secundaria, todo el texto también tiene un tema principal y también tiene su idea principal. ¿Ya? Bien, chicos, eso. No sé si queda alguna duda, quedó claro. Espero les sea útil, les sirva lo que estuvimos revisando, ¿ya? Que son estrategias de lectura, ¿ya? No sé, ¿alguna duda hasta acá? ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Sí?
Muy Profe, bien. yo tengo una, Sí, a ver, dígame, a ver. que si la idea principal puede también estar parafraseada. No. La idea principal o está literal o explícita o está implícita. Lo que hacemos un parafraseo somos nosotros, ¿ya? Nosotros tenemos que, cuando está implícita, nosotros tenemos que explicarla en nuestras palabras, ¿ya? Pero siempre basado en lo que aparece en el texto. Nunca va a ser algo que no esté en el texto. Siempre van a haber pistas en el texto o ciertas palabras clave que te van a permitir reconocer la idea principal, aunque no esté literal, aunque no esté explícita, ¿ya? Pero no puede estar parafraseada porque sería como la idea principal de otro texto y no es la idea, ¿ya? Bien, ¿alguna otra consulta? ¿Quedó claro? Espero que les sirva, ¿ya? Eso en general. Ya voy a subir las clases y voy a dejar el material también para que lo revisen, para que lo tengan ahí, ¿ya? Y les pueda servir para cualquier asignatura también. Eso, cuídense mucho, que estén muy bien y nos estamos hablando, que les vaya muy bien. ¿Ya? Chao a todos, a todas. Chao. Chao.